Hola a toda la comunidad de Reconectarte, bienvenidos. El día de hoy estoy con Elena Flores, que va a compartirnos sobre su proyecto de yoga funcional. Quiero contarles rápidamente cómo fue que conocí, bueno, virtualmente a Elena. No recuerdo exactamente cómo fue que llegué a su página, pero lo que sí es que me llamó mucho la atención el nombre de su proyecto de yoga funcional. Empecé a ver lo que ella hacía y pues le escribí directamente y tuvimos una charla pues muy interesante que me movió bastante porque en ese punto yo estaba explorando mucho sobre esta lesión que tuve en el cuerpo y ella me hizo una recomendación sobre cómo la importancia de trabajar con el sistema nervioso y empecé a hacer ciertos ejercicios que ella me recomendó y me gustaron mucho. Entonces, por eso quise invitarla a que nos platique un poquito más sobre esto que ella está haciendo. Bienvenida, Elena. Gracias, un placer, Paola. Sí, tampoco sé cómo llegamos las dos a nuestras cuentas, pero bueno, cosas de Instagram, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito sobre lo que tú estás haciendo actualmente? ¿Dónde te pueden encontrar las personas sobre tu proyecto? Yo tengo mi página de Instagram, que es Yoga Funcional BCN de Okay. Barcelona. Y bueno, realmente ahora mismo solamente tengo ahí, en mi Instagram. Ok. Y bueno, en tu proyecto de yoga funcional, ¿cómo lo estás, digamos, compartiendo actualmente? ¿Estás más con esta situación? ¿Estás dando clases en línea? Recuerdo que tienes un canal por ahí en YouTube que también he estado siguiendo y que me gustó mucho, por cierto. ¿Puedes platicarnos de esto? Gracias. Sí, tengo mi canal de YouTube que también se llama Yoga Funcional BCN. Y tengo clases virtuales martes y jueves, grupales, Ok. de hora de México, el jueves a las 12 del día, porque el martes es muy tarde en México. Sí, claro, ¿no? De la diferencia de horario. Sí, y de hecho, el jueves se unen algunas personas de México y otra amiga que está en Estados Unidos. Y como también he vivido en varios lugares, el martes está dos amigas que viven en Singapur y así es como, Todos lados, qué padre. pero es en español, ¿eh? En español Sí. completamente. Sí, Sí. porque, bueno, hay que mencionar que Elena es de México, pero bueno, actualmente está radicando allá en Barcelona. ¿Cómo fue que llegaste a Barcelona? ¿Ya tienes rato ahí? No, tengo 2 años a Barcelona por mi pareja, Ok. pero llevo 20 años fuera de México. Ujú. Perfecto. Y bueno, yo recuerdo que en esa plática que tuvimos aquella vez en Instagram, me platicabas un poquito de cómo tú estabas súper metida en una práctica de yoga tradicional. Me comentabas que eras Ashtangi, así como dicen acá, de hueso colorado. Y de Sí, sí. repente, pues surgió una situación en tu vida que te hizo prácticamente dar ese giro, ¿no? De 360 y fue como, me imagino, llegaste a construir este proyecto, ¿no? ¿O cómo fue esa historia? Cuéntanos. Sí, a ver, yo estuve practicando exactamente Ashtanga Yoga de hueso colorado. Ujú. Estuve en Mysore 6 veces en India, no en una clase de Mysore, sino en India. Sí. Yo llegué a la Ashtanga cuando vivía en Malasia, en Ok. Kuala Lumpur, en el 2012, 2011, 2000, perdón, no 12, 2002. Ya son varios años. Y bueno, aparte me enamoré del yoga, hice una formación de Hatha Yoga ahí en Malasia y después me fui a aprender más Ashtanga India y empecé con la inquietud de quiero ser maestra autorizada. De hecho, fui autorizada por Patavi Joyce cuando todavía vivía Bien. y bueno, esa era mi grande aspiración y para mí era, la medicina que necesitábamos todos, ¿no? La creencia esta de que practica, practica y todo se da, ¿no? 99% práctica, 1% teoría. Y obviamente yo estaba embelesada por esta práctica porque te vuelves adicta. De hecho, después te das cuenta que uno se vuelve adicto a los estiramientos, ¿sí? ¿A los qué, Segrega perdón? al estiramiento. Ok. Cuando estiras, segrega serotonina. Ok. Bien. Entonces, te vuelves adicto. Se vuelve una adicción, lo necesitas porque te sientes bien. Ok. Entonces, muchas veces
pensamos que necesitamos estirar, pero realmente no necesitamos estirar porque nos da un efecto momentáneo de sentirse bien, pero ya después te das cuenta que no, pero es que cuando me estiro me siento bien, ¿sabes? Cuando estoy haciendo estos estiramientos me siento bien, pero después no. Claro. Entonces, pero no, porque en ese momento sí, pero después no. Pero estas cosas como realmente te vuelves tan, no sé, eso, tan tradicional, crees en la tradición, crees en las maravillas que te cuentan y no, no siempre son maravillas porque realmente habría que cuestionarnos lo que nos cuentan. Claro, y ahí ahorita que mencionas eso, te interrumpo tantito, creo que eso es algo que suele pasar mucho en el yoga. A mí me pasó y yo creo que a muchos les ha pasado que precisamente no sabía eso de que te vuelves como adicto al estiramiento porque segrega serotonina, es muy interesante, pero sí, ¿no? Como después de eso ya no estás bien, o sea, ya no tienes como ese rush, entonces vuelves a lo mismo, ¿no? Que sería como lo que siempre se menciona en la práctica de lleva tu práctica más allá del tapete, ¿no? Pero realmente como accionar y preguntarte como tal vez qué puedes seguir haciendo fuera de eso, ¿no? Que no es solo la práctica de movimientos, sino todo lo que está después. Sí, porque yoga no nada más es movimiento, pero en Ashtanga se vuelve tan la única parte, o sea, la única forma en la que te nutres de movimiento. Uh-huh. Y ahí es cuando ya no es sano, ¿no? Claro. Cuando tienes una única fuente, es como las verduras. Tienes que comer de todos los colores de verduras para obtener diferentes nutrientes de diferentes verduras. Y para mí ahora lo mismo es el movimiento. Cuando tú nada más comes, por ejemplo, espinacas, no tienes otra fuente de vitaminas, de minerales y esto, sí. No, un tipo de comida nada más puede ser muy bueno, pero comerlo tanto o exclusivamente eso te puede causar otros efectos. Y bueno, después de unos 12 años más o menos de practicar Ashtanga, empecé a tener unos dolores en la ingle, pero cuando hacía paseos largos, yo vivía en Singapur, me gustaba salir a la naturaleza, a caminar, no sé, 5 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros. Y era como, ¿por qué me duele cuando camino en la ingle? Pero tampoco, realmente en Ashtanga no nos enseñan tampoco anatomía, ¿no? Y nosotros realmente no queremos aprender porque entonces vamos a saber cosas que no queremos saber. Sí, te hace ser Entonces, como más responsable de tu cuerpo, ¿no? Y de tu práctica. bueno, y de decir, no, porque además voy a ir al médico, aunque yo sí empecé a buscar, un especialista a ver qué me pasaba, ¿no? Voy al médico y me va a decir, no, no puedes, y como que no puedo, si esta es una práctica maravillosa. Claro. Entonces empecé a notar que ya no tenía mucha rotación interna en las marichasanas, no me podía agarrar ya en la C, la D, era como Pashasana. Entonces empecé a quitar todas las posturas que me dolían, que me molestaban, las empecé a quitar y las empecé a cambiar, pero seguía haciendo lo mismo. Claro, Seguía eso. nutriendo a mi cuerpo de lo mismo. Entonces, en el mismo ambiente en el que te lesionas, si tú sigues en el mismo ambiente, entonces tu cerebro no tiene conexiones nuevas, siempre están los mismos caminos, ¿sí? Entonces, lo llevas siempre al mismo ambiente. Es muy difícil que aunque ya no estés haciendo, no estás haciendo nada para mejorarte, estás trabajando, o sea, fue demasiada desestabilización de mis caderas. Y la otra es que lo llevas al mismo ambiente en el que te lesionaste. Cuando hablas del mismo ambiente, te refieres, bueno, me imagino número uno a tal cual la práctica de yoga de Ashtanga, ¿no? Como tú lo estás platicando, pero también te refieres como al ambiente de ese mundo de la Ashtanga. No, al mismo ambiente no. No, digo, muchas cosas buenas, ¿eh? Yo estaba muy feliz y hay gente, o sea, amigos, compañeros de práctica que tuve que siguen siendo muy buenos compañeros y amigos. Hay muchos otros que perdí porque al final cuando ya no crees en lo mismo o ya no perteneces o ya no practicas, sienten como que, no, ya no perteneces. Entonces hay muchos otros que
pues ya se alejan. Y sí, eso es duro, dejar de pertenecer a una comunidad con la que te sentías tan identificada. Entonces te empiezas a sentir identificado con una práctica. Pero lo de ambiente me refería más bien al ambiente de movimiento. Claro, sí, al tipo de movimiento. Sí, eso que dices me resuena mucho porque justo cuando platicábamos aquella vez yo te conté que también, bueno, tú me preguntaste que esperabas que no hubiera llegado a este camino por alguna lesión y yo te dije como sí, sí llegué por una lesión y justamente esto que yo descubrí y que me hizo más ruido cuando hablé contigo, que me puse como a indagar un poquito más en lo que yo estaba realmente haciendo con mi práctica y descubrí esto tan maravilloso de que normalmente en la práctica de yoga tenemos este movimiento de solo empujar, empujar, empujar y no hay jalar, o sea, realmente creo que no existe alguna postura donde tú jales en el yoga tradicional, ¿no? Con el movimiento consciente, el yoga funcional, hay muchas posibilidades, ¿no? De involucrar otros elementos como las ligas, como peso externo y eso es lo que comencé a hacer porque me di cuenta que en la práctica que estaba haciendo era como empujar todo el tiempo, ¿no? Entonces los músculos de mi espalda estaban súper débiles y cargaban todo eso, ¿no? Entonces yo pienso que, bueno, más bien me siento muy identificada contigo con esto que nos cuentas de tu lesión. Sí, bueno, y al final generé tanta desestabilidad de cadera, de toda la cintura pélvica, que tuve artrosis de cadera de los dos lados. Y me costó un poquito más de un año en dar con el diagnóstico, porque como yo de cualquier manera tenía mucho más flexibilidad que cualquier otra persona, yo ya hacía como la mitad de segunda serie de la Ashtanga. O sea, hacía toda primera y la mitad de segunda. O sea, mi práctica era larguísima, 2 horas todos los días. Wow. Y entonces seguía siendo bastante más flexible y mi movilidad que cualquier otra persona. Entonces, aunque yo iba y buscaba hasta que por fin alguien me dijo, hazte una resonancia, que era muy lógico, ahora me suena muy lógico, pero en ese entonces, si me lo hubieran propuesto antes, lo hubiera hecho antes. Cuando yo llegué a ver los resultados, ya tenía desgaste completo, o sea, mis caderas ya estaban para prótesis completas. Ya. Pero el médico que vi, que tiene demasiado pocos, ¿cómo le dicen? Bedside manners en inglés, me dijo que no, que con la cirugía yo solamente iba a poder caminar en el centro comercial y si se me iba el autobús, correr al autobús, ¿no? A que no se me fuera. Y yo así, ¿qué? No, sobre mi cadáver. Entonces me fui y empecé a buscar, me fui un tiempo a la Iyengar a ver si con la alineación aprendía y me mejoraba la cosa. Me fui, encontré una maestra de pilates que ella fue la que me introdujo a Feldenkrais, que es solo una parte de movimiento somático. Y claro que yo me aburría al principio, pero notaba que esto era lo que más me quitaba el dolor o me lo suavizaba, ¿sabes? Porque a veces me salía a bailar, me encanta bailar salsa, y en Singapur hay bares con música en vivo de mexicanos que tocan, latinoamericanos, y me salía pues a bailar porque bailaba 2, 3 canciones y regresaba a mi casa que no podía ni caminar, ¿no? Y los hacía en la noche. Y notaba que, pero era demasiado poner conciencia. Yo pensaba que tenía conciencia sobre mi cuerpo, pero realmente no tenía conciencia. Esto es bien, bien impresionante, ¿no? Como cuando te das cuenta que llevas una práctica de yoga, tal vez llevas años y das por sentado que tienes una conciencia de lo que estás haciendo, de tu movimiento, y muchas veces cuando te toca llegar a ese momento de calma, que tal vez una lesión te llevó, como el reposo, sale como todo eso, ¿no? Tu cuerpo empieza a hablarte prácticamente, ¿no? Y ahí es o empiezas a no saber escucharlo, porque me decían, ¿sientes cómo se te mueve en la articulación coxofemoral? Se mueve diferente que la pelvis, ¿sabes? Sí. Que no se movían juntos. Sí, no, es bien, bien importante eso también de la anatomía, ¿no? A mí como que apenas me cayó el 20, no tiene mucho de la importancia que tiene como instructores de yoga que estamos al frente de un grupo,
pues estudiar sobre anatomía y principalmente por uno mismo, ¿no? Para poder atender a tu cuerpo de manera correcta y conocerte, ¿no? Al final de cuentas, saber cómo se mueve tu cuerpo y de dónde viene el movimiento. Bueno, y un poco palpatorio, ¿no? Porque, ok, está ahí, lo has visto en un esqueleto, ¿no? Pero, ¿dónde está exactamente? O sea, nosotros pensamos que está aquí afuera la cadera, pero realmente la cabeza de fémur está adentro, porque afuera está el trocante mayor. Entonces, lo que alcanzamos a tocar, esos huesos, nosotros pensamos que es ahí, pero es más adentro. Entonces, ya es lógico que me doliera en la ingle, porque es en donde está el acetábulo, ¿no? Y la cabeza de fémur. Claro. Wow. Pero en ese entonces, pues, ¿qué vas a saber? Y además me dicen, bueno, ¿y notas cómo se mueve el movimiento anterior-posterior de la pelvis? Y yo, ¿qué? Ya sé, no, pues qué fuerte experiencia, ¿no? Esa que pasaste de... Sí, sí estuve en depresión porque, pues, mi sistema de creencias se colapsó completamente en un día que dieron el diagnóstico y yo así que... Y además, yo todavía me sentí con la responsabilidad de volver a India con Sharat, porque ya no estaba vivo Patavi Joyce, a decirle, a exponerle, pues que yo era maestra autorizada, pero pues que yo no podía practicar porque tenía este diagnóstico, porque apenas me podía mover y que, ¿sabes? Sí. Y ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, ay, deberías de caminar porque así vas a fortalecer los huesos. Y yo me quedé así, ok. Y ya adentro de mí dije, me queda claro que solamente vine aquí para mí, para yo sentirme tranquila, no por él. Claro. ¿No? O sea, al final la respuesta que recibí fue como... Pero para mí también era como, wow, él, ¿no? Tantos Sí, años yendo. me Y fue imagino. así como demasiado, pues, decepción y, como te digo, y cuestionarte que lo que estabas haciendo, que pensabas que era muy bueno y que podía ayudar a toda la gente. Sí, muchas veces pues solemos idealizar mucho, ¿no? También como poner acá en lo alto a nuestros maestros, gurús o guías y es bueno como tener siempre como esa referencia, ¿no? Porque tenemos que estar aprendiendo y compartiendo ese conocimiento, pero al final, bueno, yo creo que también esta lesión que yo pasé, me ha llevado y sigo como en ese camino de escuchar más que nada lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando respecto a algo, ¿no? Como creo que en muchas charlas hemos hablado de esto del pensamiento crítico, ¿no? Y aplica en todo, ¿no? O sea, desde lo emocional, desde lo físico, lo mental, pues darte cuenta desde dónde estás construyendo tus ideas, ¿no? Porque puede llegar a un punto como lo que comentabas ahora, de que todo se te viene abajo, ¿no? Y tienes que volver a reconstruir, pero desde ti, porque si no, se vuelve a venir abajo más tarde. Exacto, porque además tu imagen es o sea, yo me veía reflejada en una práctica, ¿no? Entonces tu imagen ya es como, yo soy la práctica o mi vida es la práctica, no sé, es como, y no, tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio gurú. Así es, creo que esa sería como la conclusión de este tipo de experiencias, ¿no? Que nos llevan pues a tomar más fuerza. Y aquí quiero agregar algo que acabas de mencionar hace un momento, cuando decías lo de la flexibilidad, ¿no? Que nos vamos volviendo como adictos a la flexibilidad. Y más allá de solo el cuerpo físico, en yoga se habla mucho de ser flexible, de fluir con las cosas, ya sabes, como todas estas palabras que al principio pues sí te resuenan y te mueven, y de ahí bueno, en lo personal, cuando llegué a un punto en donde me di cuenta que realmente estaba muy débil, ¿no? O sea, como si era muy flexible y hacía cosas que aparentemente eran súper fuertes, pero al final terminé lesionándome, ¿no? Y también llegué, aunque tal vez no fue tan grave la lesión que tuve al punto de que no me inmovilicé tanto, pero sí tuve que guardar reposo y cambiar totalmente mi práctica, pues sí caí también en ese punto de desanimarme, de sentirme deprimida porque tenía que dejar de hacer ciertas cosas. Y como aceptar, ¿no? Que no estaba tan fuerte, ¿no? Que necesitaba ganar fuerza y no solo en el plano físico, sino también en el mental,
en el espiritual, en el emocional, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos como muy acá y de repente nos desmoronamos con algo así, ¿no? Sientes que tienen la verdad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, continuando con esto, Pues, ajá, perdón, no, no, dime. dime. ¿No quieres agregar algo más de esto que estábamos diciendo? Porque iba a Bueno, yo iba a decir que la flexibilidad mental es de las Ujú, más importantes. claro. Me decía una amiga, me decía, tú muy flexible, pero no puedes salir si no practicas. O sea, ¿cómo? Ya Me sé, decía, como los bambús, fuertes y flexibles. claro, Que, sí. que bajen, que suban, que estén fuertes, pero que sean flexibles. Las dos cosas. Claro, ¿no? Esa analogía de lo del bambú me gusta mucho porque aparte de que son fuertes, son flexibles, llevan años echando raíz, ¿no? O sea, primero crecen hacia abajo, echan una raíz fuerte para tener una base sólida y luego crecen así como súper rápido, ¿no? Entonces sería como hacer referencia a eso, ¿no? Que internamente es lo que buscamos construir, ¿no? Como una práctica sólida que involucre al ser de manera integral, ¿no? Como lo acabas de decir, esa flexibilidad mental también de permitirte tal vez a veces hacer cosas a las que no estás acostumbrado o que no son tan cómodas o que no son tan gratas para ti, pero que al final de cuentas te están dando un beneficio. Sí, además yoga no nada más son las posturas tradicionales, de hecho nos identificamos con la forma, pero va mucho más allá de la forma, porque Patanjali solo dice estira y suka y no dice nada más, no dice de cómo un parado de cabeza, un parado de manos, no dice un perro boca abajo, no dice nada. Entonces, todas estas posturas que nosotros le estamos poniendo al yoga o esta forma, no están en los textos de Patanjali. Esto es un yoga moderno a partir de principios de 1900 que empieza con Krishnamacharya y que además él mismo se lo fue inventando. Y esa es la verdad. Wow, no, pues ahora hay que inventar la propia práctica, ¿no? Hay, hay libros con investigaciones completas Wow. de dónde sale y cómo fueron copiando posturas pues de circo. Entonces, sí hay mucho fondo yoga y yo sigo haciendo, o sea, a mí la filosofía del yoga, estoy casada con la filosofía del yoga, me parece la cosa más excepcional, ¿no? Pero no con la parte de posturas, no con la parte exterior así de como la forma debe parecer de esta manera. Obviamente después de lo que hemos dicho, no, para nada. Sí. Pero con la parte filosófica, la parte de pranayama, de meditación, filosofía, como vuelvo a reiterar, esa parte es que esa sí tiene gran sabiduría de muchos años, de Claro. cientos de... Sí, Sí. esa es la que hay que mantener, ¿no? Y agregarle ahora, como, porque también es parte de la evolución, ¿no? O sea, no podemos seguir repitiendo algo que se viene haciendo desde hace muchos años tal cual es, ¿no? O sea, es como tomar referencia, aprender de esa historia y involucrarla a nuestra vida actual. Sí, porque ahora apenas empiezan a ver realmente los efectos que tiene una práctica tan fuerte de flexibilidad por tantos años. Entonces, realmente empezaron como en los 70s, ¿sí? Más o menos los extranjeros que empezaron a ir a India a aprender yoga, más o menos en los 70s. Entonces, no se tiene tanta experiencia y mucha de esta gente como vive de eso, y tienen lesiones y no lo cuentan. Claro. Porque me pasó, que varia gente que conozco que son profesores y tienen escuelas, que los conozco de India de hace 20 años, casi 20 años, me escribieron algunos, oye, tengo esta lesión, pero me cuestiono, pero no puedo decir nada porque vivo de esto, porque tengo mi escuela, y yo. Y les contestaba, o sea, les respondía, piénsatelo, reformulas otras cosas, haz pesas, por ejemplo, Claro. ¿no? Estabiliza tu articulación, aunque sigas haciendo lo mismo, pero haz otras cosas para estabilizar, ¿no? No tanto
romper la congruencia de las articulaciones, y como que no les gustaba mi respuesta. Entonces, a veces me escriben y yo les hago alguna pregunta y en base a eso digo, bueno, les diré más o no, ¿no? Porque a veces no quieren escuchar la respuesta. Sí, eso es algo que suele pasar mucho y es parte también como de esas máscaras, ¿no? Que a veces nos vamos poniendo de, yo soy el instructor de yoga y soy como, no sé, súper Yo poderoso. tengo la razón y entonces si estoy lesionado no puedo decir porque entonces se van a Claro, luego cuestionar todos que también estamos esa haciendo. parte de, perdón, esa parte de mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? Que para mí muchas veces da más credibilidad, ¿no? O sea, yo le creo más a una persona que me está hablando desde su experiencia, desde que vivió eso y cómo lo sacó adelante, ¿no? Pero bueno, pues ya también es como Ah, sí. trabajo de cada Cada quien. quien su camino, cada quien su camino, sus momentos. El mundo es del libre, libre albedrío. Sí. Y bueno, estuve 4 años con dolores fuertes hasta que por fin accedí a la cirugía de prótesis. Estuve investigando cómo eran las cirugías porque yo quería lo menos invasivo, que no me cortaran los músculos. Claro. Al final sí tengo cicatrices internas que yo sé que tengo que trabajar más con ellas. Eh, las he trabajado bastante, pero no me cortaron los músculos directamente, ¿no? Entonces habrá algún ligamento que me cortaron y esto, que mi cirujano no me lo dijo, pero como estoy estudiando osteopatía, y ahora digo, entonces no tengo el ligamento redondo, Rayos. me lo cortaron, imposible tenerlo. Es un ligamento que va y entra justo en la cabeza del fémur. Ajá. Entonces, como mi cabeza de fémur es titanio, Wow. y el acetábulo es perdón, mi cabeza fémur es cerámica y mi acetábulo es titanio, no puede estar ese ligamento, no está. Es imposible. Wow, Y ¿no? digo, me lo cortaron, claro. Qué loco y qué fuerte también. Entonces digo, Oye, sí tengo ajá, más cicatrices de las que pensé que tendría que trabajar. Pero ahora te comento del lado de biotensegridad, ujú. que es una de mis influencias muy grandes en este momento. ¿Eso qué es? ¿Cómo? El modelo de biotensegridad Ujú, es el modelo realmente también de la osteopatía moderna, la ujú, moderna, no la clásica. sí, Eh, es como un tipo, es una estructura de hecho, ujú, que ejemplifica cómo es el cuerpo por adentro. Entonces, lo hacen como con unos palitos y un hilo, y ujú. entonces hacen toda una estructura que tú, de hecho, te puedo mandar instrucciones para que la hagas, lo tengo yo que hacer. Tú vas moviendo un poquito y notas los cambios en toda la estructura. Y es un equilibrio entre tensión y compresión. Entonces Wow, tú mueves, pero si la mueves demasiado, ya no rompes ese equilibrio. Entonces tú ok. puedes observar manualmente cómo, y es lo mismo que pasa en el cuerpo. Los huesos son parte de una estructura. Los Ujú, huesos no nada más están ahí para sostenernos, los huesos son parte de este modelo de tensión y compresión. Entonces, nosotros pensamos que nada más los músculos son los que se mueven y hacen las palancas con los huesos, pero realmente todo el modelo de biotensegridad lo toma todo como una estructura. Y ahora pues hay visiones de los cirujanos, la gente que trabaja, varias gente que trabaja, los fisioterapeutas, ujú. terapeutas manuales, empieza a ver toda una visión que además nos junta con la naturaleza, en lugar de separarnos. Claro. Entonces, porque esta estructura también está fuera en la naturaleza y esto nos hace ver como parte de la naturaleza también, ¿no? Claro, sería como ese microcosmos y macrocosmos, ¿no? Del que se habla, Sí, ¿no? Ujú. sí, Bien. exacto. Y aquí quería preguntarte, porque ya mencionaste por ahí algo que me interesa que nos compartas, ya más detallado. Serían dos cosas. Cuando platicamos, me hablabas me recomendaste que yo trabajara con mi sistema nervioso, ¿no? Porque te comentaba lo de la lesión en mi columna, en mis cervicales, y me platicabas algo, bueno, me mandaste un artículo y por ahí me comentaste sobre estos, yo le llamo micromovimientos, empezar a hacer con la columna acostada. A mí me han servido muchísimo.
y esto también de las pelotitas de masaje, y con esos micromovimientos me ha ido muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué es importante trabajar dentro de la práctica de movimiento a través del sistema nervioso? Y también, pues, ¿cómo está relacionado esto que estás estudiando ahorita de la osteopatía? Porque me imagino que ambos están como entrelazados, ¿no? Esto, entonces, ¿qué nos puedes contar? El sistema nervioso, a ver, partimos de la base que nuestros músculos se mueven porque el cerebro le manda señal a los músculos de que se muevan. Entonces, el cerebro, que es el sistema nervioso, bueno, el del sistema nervioso central es el cerebro más la médula espinal, ¿no? Entonces, de aquí se mandan las señales a los músculos. Los músculos no se mueven solamente solos, ¿no? Digo, son fracciones de segundo, ¿no? Es muy rápido, pasa. Pero responde el cerebro a partir de estímulos y eso se llaman inputs. Ok. Son lo que le llega al cerebro. Entonces, hay estímulos, hay de exterocepción, que esos son con los sentidos, ojos, tacto, oídos, ¿sí? Todos los sentidos. Hay los de propiocepción, que ese es el sentido de dónde está tu cuerpo. Pero muchas veces perdemos este sentido y para eso usamos pelotas, para eso usamos ligas también. ¿Por qué usamos las pelotas porque... ¿Por qué perdemos este sentido? O sea, ¿por qué crees que perdemos este sentido de la propiocepción? Porque nos movemos sin conciencia, yo creo. Ok, bien. Nos movemos sin conciencia. Y entonces, aunque estés haciendo una postura de yoga o de lo que sea, estás como en otro lado. Realmente estás metido en la forma, pero si tú te preguntas dónde está tu mano, como que, sí, acá está, ¿no? A veces ha pasado. Sí. Alguien que está meditando y tiene las manos así, ¿dónde está tu mano? Empiezas a perder esa sensación de dónde está. Bien importante eso. Y luego, y entonces, esto es la propiocepción. La interocepción es y esto también es otro input que va al cerebro, ¿sí? Y a partir de eso, y otra propiocepción es las sensaciones en el tacto. Entonces, tenemos estos mecanorreceptores que algunos responden a más presión, otros a menos presión. Entonces, también con las pelotas, no siempre tienes, de hecho, hacer mucha presión como que daña la información que llega y a la fascia, que es esta red de sistema conectivo especializado, tejido conectivo especializado, tampoco le gusta tanto demasiada presión. Pero igualmente, la presión o nada más el tacto, hacerte un poquito así. ¿Sí? Entonces, tú con tu mano puedes hacer un mapa, remapear, si te tocas, y no necesariamente te tienes que hacer un masaje para que haya cambios. Y todo esto son los inputs que recibe tu cerebro. Y a partir de esto reacciona. Entonces, si tú les das, al cerebro le gustan cosas diferentes. Si tú le das inputs diferentes, entonces va a reaccionar diferente. Entonces, es ahí donde llegamos a la parte que nos mencionabas al principio de cómo tuviste que dejar el ambiente en el que te movías para que tu cuerpo tuviera otras respuestas, ¿no? Sí, exacto. Esa es una, y la otra es que si tú vuelves a los mismos patrones de movimiento, no vas a crear nuevas conexiones neuronales. Entonces, y para reaprender un patrón, no es hacer diferente movimiento, sino, no reaprender un patrón, para aprender otro patrón, no es hacer otro movimiento y de una manera rápida, sino de una manera despacio. Porque si lo haces rápido, vuelves a tus patrones. Entonces, hay que ir despacio. Por eso en Feldenkrais van bastante despacio. Y la otra que me preguntabas de los micromovimientos. Los micromovimientos, sí, esas no es tanto para el cerebro los inputs, pero sí son inputs también. Esa es una parte. Pero la otra parte es para hidratar el tejido conectivo. Ok, bien. ¿Sí? Lo hidratas con micromovimientos. Entonces, la columna, por ejemplo, lo que te recomendé de hacer micromovimientos con la columna estando acostado, son dos trabajos. Una, con micromovimientos lo vas hidratando porque la columna
viene desde que estamos en el útero, ¿no? Y este es un medio acuoso. Entonces el micromovimiento lo nutre porque refleja o recuerda ese medio acuoso en el que estábamos en el vientre. Ya. Y la otra es que el suelo le da esa... soporte, estabilidad. No más soporte, le da la forma. Ok, ya. Le da la forma. Cuando los bebés nacen, sus huesos son bastante maleables y sus articulaciones, si las ves, no están tan definidas y los huesos tampoco, son como más redonditos, no están rectos. Entonces, la gravedad es la que les da la forma. Ok. Entonces, estos movimientos que te recomendé tienen 2 o 3 propósitos. Al final también son inputs para el cerebro. Hidratar el tejido conectivo, el hueso es tejido conectivo, y darle forma y estabilidad, ¿sí? Porque el hueso necesita las dos, necesita hidratación, necesita su medio acuoso, pero también necesita la gravedad para tener densidad, es la palabra que estamos usando. Ok. Wow, esta información es muy valiosa porque me hace pensar en la parte en que yo trabajo también de la terapia, de la psicología. A mí me gusta mucho como defender esta postura de que no se puede trabajar únicamente con la terapia verbal, porque tenemos un cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo se va grabando también mucha información, como puede suceder cuando tienes alguna lesión, ¿no? Que llega a ser un trauma y como si tú no le das esos estímulos diferentes, pues tu cuerpo no va a tener como otros caminos por donde transitar y es parte de esa rehabilitación que tiene que suceder acá y acá, ¿no? Es como, no puede haber una sin la otra. No, y ahora que dices que como una terapia esto también, si tú añades y escuchas biorritmos o alguna música en lo que tú estás haciendo, claro. Entonces está trabajando también en la parte emocional. Eso es como algo que me encanta compartir en los talleres de Reconectarte. También me gusta mucho bailar, me gusta como usar este medio de la música, porque muchas veces a través de esos medios es cuando realmente hablamos, ¿no? Me refiero a que muchas veces al tener un diálogo no estamos hablando del todo con la verdad y muchas veces el cuerpo es el que habla con la verdad y con aquellas necesidades que está buscando o que satisfagan, ¿no? Ahora que lo mencionas, es que he estado estudiando sobre el nervio vago y la música, el sonido, es muy terapéutico porque te ayuda a corregularte. Claro. Entonces, lo que me estás mencionando suena que te está ayudando a corregularte, entonces te puede llevar del sistema del vago dorsal al vago ventral, que el ventral ya estás más abierto a hablar, a más social, entonces porque si estás en el dorsal, en el vago dorsal, el nervio vago, que es el nervio, en la nueva teoría, en la polivagal, está el sistema simpático, pero en el parasimpático se divide en el vago dorsal y en el vago ventral. Entonces, la persona transita entre estos tres, pero a veces no transita y se queda pegado más en uno. Y si quieres trabajar con una persona que está en lucha, en huida, en alarma, claro, no se puede. Y la música es que no se puede. Claro, y ¿no? La música es una forma de autorregularte, ¿sí? Bueno, de corregularte, porque no lo estás haciendo tú, estás llevándolo de fuera, de corregularte. Entonces, esto te ayuda, depende de qué tipo de música, movimiento, todo lo que sea exterocepción, le ayuda a la persona a ir del vago dorsal al ventral, que es ahí cuando está abierto para aprender, está abierto a socializar, está abierto a hablar. Claro, eso que mencionas es algo que recientemente estaba estudiando en un curso con una de mis maestras también, y hablábamos de cómo es bien importante en la parte terapéutica, cuando recibes algún paciente, cuando un paciente está buscando como ese acompañamiento, y si trae una historia tal vez, por ejemplo, de estrés postraumático
o pues simplemente de un sistema nervioso que está alerta, no puedes llevarlo directamente a la relajación, ¿no? Porque va a ser prácticamente imposible para esa persona quedarse relajado en una meditación guiada o hacer directo respiraciones, ¿no? Ahí es donde es bien importante entrar con lo que hablabas de la propiocepción, los movimientos, para que pueda como estar receptivo y entonces después lo llevamos a lo otro, ¿no? De hecho, yo en mis clases incorporo ahora alguna práctica al principio de la clase, unos 2, 3 minutos, para que la persona, para que a todos los sirve de cualquier manera, ¿no? También el que esté en el ventral no le viene de más. Ampliar su visión, ¿no? Entonces hago alguna práctica para ampliar su visión y que entonces estén más receptivos todos. Claro. Que estén de una manera más relajada y estén más receptivos para ir absorbiendo los cambios que suceden durante la clase, ¿no? Bien, pues gracias por compartir esta información porque en lo personal me ayuda como a reafirmar ciertas cosas, ¿no? Que he estado apenas estudiando y pues ver que otras personas también están profundizando en el tema y que lo están llevando a la práctica, pues sí da como, pues mucha confianza, ¿no? En seguir. Sí, es que también es algo, esta parte relativamente nueva para mí. Bueno, tengo unos 6 meses, un año con esto. Tomo un curso que se llama Intelligent Motion Training y este curso incluye biotensegridad, el sistema nervioso, el sistema miofacial, autorregulación, bueno, todo lo que dijimos del nervio vago. Pero sí lo incorporo porque ya entendí que cuando llega alguien, ¿sabes? Y se puede lesionar mucho más fácil si está en el vago dorsal, porque está en el huida, en el que no va a ser receptivo, en el que va a ser mucho más difícil trabajar en su interocepción. Claro. Entonces, si hay algo que le está lastimando, a lo mejor ni siquiera se va a dar cuenta. Bien. No, también pues, como clases me gusta trabajar en la interocepción, que es lo que me decías, ¿qué podemos hacer? ¿No? Una de tus preguntas era, ¿qué podemos hacer para como ir despertando esa conciencia en el movimiento, ¿no? Como esa conciencia en tu práctica, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú podrías darnos? Sí, bueno, antes de empezar cualquier práctica de movimiento, tomarte un momento, un minuto, es que no necesitas tanto, en ver cómo está tu cuerpo. Y luego, cuando hagas un ejercicio, ya sea de yoga o, ¿no? 10 minutos o en el gimnasio, donde sea, tomarte un momento para ver cómo reaccionó tu cuerpo ante esto y para digerir. Y eso te hace más consciente, también te haría más consciente qué no te hace bien, ¿no? O qué te hace bien. Y al final, igualmente, tomarte un tiempo, una pausa, para digerir también cuáles son los cambios, cómo te sientes, para ir creando este sentido de interocepción, que también es un input para el cerebro. Wow, no, pues muchas gracias por eso y creo que también a las personas que nos escuchan, espero que les sirva mucho esta información que pueden poner en práctica en cualquier tipo de disciplina, ¿no? Porque no solo es como la gente que hace yoga, sino gente que hace cualquier cosa. Es bien importante que estemos conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, de a dónde lo estamos llevando, de cómo se está sintiendo con las cosas que estamos haciendo, ¿no? Eso que dices es importante, ¿no? Y creo que antes de hacer cualquier cosa podemos darnos ese momento de parar un poco, de ver, estoy acá, escuchar cómo estoy hoy. Y al sistema nervioso le sirven estas pautas para digerir mejor lo que estás haciendo. Claro. Para hacer un mejor trabajo. Hasta si quieres solamente hacer músculo, también para hacer un mejor trabajo de la musculatura, ¿no? Claro, ¿no? Y para estar conectados con mente y cuerpo, ¿no? Porque muchas veces hagamos lo que hagamos, nuestra mente está por allá y el cuerpo está por otro lado, ¿no? Entonces, encontrar esos medios, como tú decías, de corregularte, ¿no? Encontrar como qué puedes darle a tu cuerpo que está en el exterior, que puede ayudarte a estar más en ti. Sí, además lo que está a veces no encontramos tranquilidad dentro de nosotros también.
Entonces tenemos que buscar afuera el espacio donde estás, ¿no? Claro. Agarrar la pelota, Ujú. verla, ¿no? Ver, observar aquí, allá, Como qué cuando es lo somos que... niños, ¿no? Ahorita que dijiste eso de agarrar la pelota, me recuerdo mucho a, bueno, no es que yo lo recuerde tal cual porque era muy pequeña, pero me lo decían mis padres de cómo me gustaba mucho agarrar estas pelotitas que tenían como piquitos, que eran aguaditas, porque de niño buscas, ¿no? Como sentir, conocer tu entorno para Estímulos. crearte, ¿no? Para crear tus ideas, para formarte, ¿no? Recibir esa información que te va a servir luego. Y es algo que creo que no se debería de perder, ¿no? Como estar receptivo a todos los estímulos que hay, que eso te da información para conocerte más. Es que eso mismo que nos servía de bebés, nos sirve ahora cuando vamos perdiendo este sentido de dónde están nuestras manos, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Y regresar a estímulos básicos primarios, que no porque sean básicos quieren decir que no los necesitemos, pero son esenciales. Claro, no es regresar a la fuente, regresar a las bases de cómo nos formamos, que a veces pues nos desconectamos, ¿no? Por llevar como una vida tal vez muy acelerada, pero pues no es pretexto, ¿no? Para no poner atención a esas cosas que están sucediendo y que son muy importantes para estar bien, ¿no? Para sentirte bien. Al final, sí, sentirte bien es lo esencial, ¿no? O sea, ¿por Claro, qué no vas es a hacer algo que no te natural. hace sentir bien? Sí. Oye, pues ya se nos fue como el tiempo. Creo que vamos a tener que luego hacer otra charla para que nos platiques un poco más sobre esto que estás estudiando. Sí me gustaría como que le dedicáramos una charla a eso más adelante, sobre la osteopatía, porque no tengo tanta información sobre eso y creo que tendrás como bastante que compartirnos en algún momento, ¿no? Gracias por tu invitación, Paola. Sí, no, a ti gracias por tu tiempo y bueno, pues Y espero que... por todo, Perdón. No, dime, dime. No, 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 y por los comentarios y como también dices que los míos reafirman lo que tú piensas, los míos reafirman, o sea, perdón, los tuyos reafirman lo que yo pienso. Claro, sí, no es parte Es de este mutuo. proyecto de las charlas del bienestar, poder juntarme con personas que, pues, que están haciendo cosas muy interesantes y diferentes, sobre todo, ¿no? No es como seguir escuchando lo mismo, sino que te compartan información que realmente abra como otros caminos en tu mente para, pues, seguir explorando, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Y también de la responsabilidad de, pues, seguirnos nutriendo para poder seguir compartiendo. Ujú. Sí, estoy de acuerdo, expandir nuestra mente, no al contrario. Así es. Bueno, pues te agradezco nuevamente por tu tiempo, por este espacio de estar aquí y bueno, nos seguimos hablando. Gracias. Bye.